Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Hoy es martes 27 de febrero del 2024 y en España son ahora las 6:30 de la tarde. Y vamos a continuar con nuestro estudio del libro 2 del libro de Daniel, Profeta a las Edades, el estudio de 3 libros del doctor Stephen Jones, de 3 tomos. Hoy estamos ya con el tomo segundo y hoy vamos a comenzar el capítulo 5 y 6. Bueno, pues sin más demora nos vamos a meter en harina. ¿Qué les parece? Capítulo 5, como decíamos, extensión de vida de la bestia. En Daniel 7:10 el profeta vio el tribunal celestial juzgando a todos los hombres. El tribunal se sentó y se abrieron los libros, dice, ¿no? Juan amplió esto más adelante en Apocalipsis 20 del 11 al 15, donde vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. En el siguiente versículo leemos que se abrieron los libros y se abrió otro libro que es el libro de la vida. Los libros son los libros de la ley por los cuales todos son juzgados según la norma del carácter de Dios, que es el amor. El libro distintivo es el libro de la vida. Fíjense que en el juicio del gran trono blanco está el libro de la vida, lo que quiere decir que algunos de los que resucitan en esa segunda resurrección, pues obviamente tienen vida. Porque dice que los que no estaban inscritos en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego, lo cual algunos son. Es decir, que la iglesia en general no es levantada en la primera resurrección, en la superresurrección o exanastasis, sino en la segunda resurrección junto con los incrédulos. Bien, repito, el libro distintivo es el libro de la vida, en el que están escritos los nombres de los creyentes. Es el mismo libro que Moisés mencionó en su intercesión por Israel después de haber adorado al becerro de oro, como nos dice Éxodo 32:32, pero ahora si quieres perdona su pecado y si no, bórrame por favor de tu libro que has escrito. Quizás este libro sea también el mismo que se menciona en Malaquías 3, versículos 16 y 17, que dice: entonces los que temían a Yahvé se hablaron unos a otros, y Yahvé prestó atención y lo escuchó, y se escribió un libro de memorias delante de él para los que temen a Yahvé y estiman su nombre, y serán míos, dice Yahvé de los ejércitos, el día que prepare mi propia posesión, y los perdonaré como un hombre perdona a su propio hijo que le sirve. Daniel vio los libros, como dice Daniel 7:10, pero no dijo nada sobre el libro. Dependería de Juan darnos ese detalle. El cuerno pequeño destruido. Daniel 7:11 dice: entonces seguí mirando a causa del sonido de las palabras jactanciosas que hablaba el cuerno. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia y su cuerno fue destruido y entregado al fuego. Daniel parece hacer una distinción entre el jactancioso cuerno y la bestia que fue inmolada. Recuerde que el cuerno estaba en la cabeza de la cuarta bestia, Roma, junto con otros 10 cuernos, hasta que 3 fueron desarraigados. Daniel dice que este cuerno pequeño continuaría teniendo dominio hasta el tiempo del fin, cuando su cuerpo fue destruido y entregado al fuego. Este cuerno pequeño no es un solo individuo, sino una extensión de la bestia con dientes de hierro.
La única entidad en la historia que se ajusta a la descripción de un poder que salió de Roma después de su colapso es la Iglesia romana, que ha dominado Europa hasta el día de hoy, aunque comenzó con el emperador Justiniano, que reinó en la Nueva Roma, es decir, Constantinopla. El poder real fue entregado al obispo de la antigua Roma, justo un año después de que Justiniano adoptara la ley de la Iglesia como ley del imperio. En cuanto a la jactancia del cuerno pequeño, debemos dejar este tema para nuestro estudio del libro de Apocalipsis, donde se dan más detalles. Basta decir por ahora que la jactancia fundamental fue que Roma era la ciudad eterna, como si nunca fuera a caer. La Iglesia romana cree que es la sede del reino de Dios. No ve que es el cuerno pequeño que precede al reino de Dios. Por lo tanto, afirma, basándose en su mala interpretación de Mateo 16-18, que nunca será derribada. Mateo 16-18 dice: y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Ellos confunden Pedro, que es piedra, con roca, y no se dan cuenta que la roca es lo que había manifestado Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús había llevado a sus discípulos a Cesarea de Filipo, donde se encontraba la pagana gruta de Pan, debajo de una gran roca de 40 metros de altura. El que les habla ha estado en ese lugar cuando estuvo en Israel. Una vez hice un viaje allí cuando estaba en el ministerio de remar con un amado hermano y discípulo, y bueno, visitamos, entre los lugares que visitamos fue precisamente la gruta de Pan ahí en Cesarea de Filipo, a pie del Monte Hermón, como quien dice, ¿no? Los judíos llamaban a ese lugar las puertas del Hades, una gruta, parece que muy profunda, donde se hacían sacrificios a Moloch, o a Pan, perdón, al dios Pan. Bien, los judíos llamaban a ese lugar las puertas del Hades, por eso cuando dice el versículo, y las puertas del Hades no prevalecerán, etc. Cuando Jesús estaba haciendo su declaración anterior, probablemente estaba señalando a esta roca como una metáfora de la fundación de mi iglesia, cuando dice las puertas del Hades no la dominarán. Bueno, ahí tienen el enlace para que si quieren ver este asunto. Cuando Jesús habló de mi iglesia, no se refería a una organización, sino a una congregación de personas. Los hombres han comenzado muchas organizaciones y lo han llamado la iglesia. Y por extensión, la iglesia también ha llegado a significar el edificio donde se congregan. Pero el término bíblico significa gente, no el edificio ni la organización o denominación. La palabra griega para iglesia es eclesia, que es el equivalente de la palabra hebrea cajal, que quiere decir congregación o asamblea. Cajal escrito con K y con H intercalada, cajal. Esto se ve al comparar las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, compare Hebreos 2:12 con el Salmo 22:22. Mi iglesia consiste en los verdaderos creyentes en Cristo, no aquellos que creen en la denominación. El fundamento de la iglesia romana es Pedro, la piedra, no Cristo, la roca. La roca es Cristo, profetizada en Deuteronomio 32, 30-31, Salmo 118:22 e Isaías 28:16. Pedro fue un gran apóstol, pero no murió por el pecado del mundo. Durante el tiempo del cuerno pequeño, mi iglesia fue perseguida en una gran guerra contra los santos, Daniel 7:21. Millones fueron asesinados por herejía, es decir, por atreverse a creer, herejía entre comillas, es decir, por atreverse a creer algo distinto de o dictámenes carnales de los concilios de la iglesia. Algo distintivo de los dictámenes carnales de los concilios de la iglesia. Aquí había un error, es decir, por atreverse a creer algo distinto de los dictámenes carnales de los concilios de la iglesia, que eran concilios carnales, donde iban a pelear. En lugar de escuchar la voz de Dios, eran
peleas. Ciertamente no todas estas víctimas eran parte de mi iglesia, pero en su celo por erradicar el pensamiento libre hicieron la guerra contra los santos. Cuando los estados pontificios fueron arrebatados a los papas en 1870, la mayor parte de esta persecución cesó. El último hereje, entre comillas, quemado en la hoguera en Italia tuvo lugar en el 1869, o sea que bien cerquita lo tenemos. Quizás sea significativo que el cuerpo de esta bestia fuera entregado al fuego ardiente. Apocalipsis 17:16 dice que la bestia sobre la que cabalga la ramera se volverá contra ella, comerá su carne y la quemará. Apocalipsis 17:18. Comerá su carne y la quemará. Apocalipsis 17:18 luego identifica a esta ramera. Dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La ramera que monta a la bestia, que cabalga a la bestia, es una forma diferente de imaginar el cuerno pequeño, que monta a la bestia en Daniel 7:8. En el tiempo del fin, las mismas naciones que gobierna esta novia falsa se volverán contra ella. Esto se está desarrollando rápidamente en los eventos actuales. Siguiente epígrafe, el resto de las bestias. Daniel 7:12 dice, en cuanto al resto de las bestias se les quitó el dominio, pero se les concedió una extensión de vida por un periodo de tiempo señalado. La Concordant Version, o versión concordante, traduce la última parte del versículo 12 de esta manera. Sin embargo, se les concede una prolongación de la vida hasta el tiempo y la sazón temporada indicados. Vamos a poner esto como se suelen poner los textos bíblicos. Vamos a ponerlo en el Zen, aquí un poquito. Vamos a ver. Ahí. Y lo ponemos así. Lo ponemos así. Vamos a ver. Ahora. Repito, la versión concordante dice, sin embargo, se les concede una prolongación de la vida hasta el tiempo y la sazón temporada indicados. Las bestias aquí son las 4 bestias principales que Daniel ya ha descrito, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La extensión se le dio a Roma después de su caída en el 476. La extensión de esa extensión parece oscura y sin embargo Daniel la trata como si se conociera el tiempo. Él lo llama el tiempo y la temporada establecidos. ¿Dijo dónde? Hasta el momento no se ha indicado una hora específica. Solo sabemos que el cuerno pequeño en sí mismo gobernaría durante esa extensión de vida dada la 4ª bestia. Un cuerno es una extensión de una bestia. Permítame, porque aquí habíamos leído antes, habíamos dicho la extensión de esa extensión parece oscura. Debería haberse dicho la duración de esa extensión parece oscura. Bueno, avanzamos. Pero como veremos, Daniel 7:25 nos da un tiempo establecido específico. Al explicar el tiempo en que el cuerno pequeño haría la guerra a los santos, dice, y serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Juan nos interpreta esto en Apocalipsis 13:5 diciendo, se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Al juntar estos 2 testigos, 42 meses literales son 3 años y medio, o como se expresa a menudo, 1260 días, como dice Apocalipsis 12:6. Así que 3 años y medio es la interpretación de Juan del tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, Juan nos da la duración. Un tiempo es un año o 360 días proféticos. Esto a su vez debe aplicarse sobre el principio de un día por cada año, como dice Ezequiel 4:6. 360 por 3,5 serían 1260 años. Esto es, por supuesto, la mitad del ciclo más largo de 7 tiempos, que es de 2520 días años. El contrato de Dios con estas naciones bestias en su conjunto fue de 2520 años que han finalizado pues hace poquito ya, como ya hemos mostrado. La mitad de ese tiempo se dedicaría al cuerno pequeño. En otras palabras, el tiempo de los imperios
imperios bestias se duplicó de 1260 a 2520 años. El periodo de tiempo inmediato de 1260 años se extiende desde el 529 y 534, cuando Justiniano cambió las leyes, hasta el 1789-1794, cuando la Revolución Francesa infligió su herida fatal a la Iglesia romana. Se nos dan más detalles sobre esto en Apocalipsis 13. Pero debemos posponer ese estudio hasta el momento apropiado. Juan nos dice que el cuerno pequeño volvería a la vida en 1804 y recibiría ayuda de una bestia bancaria financiera, de los Rothschild, que se convertiría en su aliada. Y aunque la dominaría, sin embargo, aparecería entre bastidores y permitiría que el Vaticano, la bestia religiosa, la bestia además siguiera figurando, ¿no?, como la cabeza. Pero por detrás ellos económicamente la estaban manejando. Y de hecho, si ustedes ven las fotos de los papas, pues en especial Francisco y el anterior, creo que también como se inclinan y besan la mano de los Rothschild, los Rockefeller y compañía, la verdad que es patético, ¿no? Pero es muy ilustrativo. Esta nueva situación luego extendería la vida del cuerno pequeño hasta que los 2520 años del gobierno de la bestia llegaran a su fin a finales de 2014. Ya saben que Napoleón pues capturó al Papa, lo encarceló, y después, pues, como quería ser coronado emperador, y pues no le bastaba con un cardenal ni con un obispo ni nada de eso, él quería darse ínfulas de emperador y entonces lo volvía a nombrar papa. Entonces la herida mortal fue sanada. Bien, pues este es el capítulo 5 que hemos visto y nos vamos a ir a ver entonces el capítulo 6. Perdón, que metí la pata. Capítulo 6, queriendo subir, lo borré. El reino final. Dice así. Daniel 7, del 13 al 14 dice: Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, y subió al anciano de días y se le presentó, y a él le fue dado dominio, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y hombres de toda lengua le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino es uno que no será destruido. Aquí la visión de Daniel alcanza su punto culminante, porque la serie de naciones bestias culmina con el reino final, que es del cielo. A diferencia de los reinos anteriores, este es permanente, no se representa como una bestia, sino como el reino dado a uno como el Hijo del Hombre, que fue presentado al anciano de días. Este pasaje debe ser cumplido por Jesús, así que es el pasaje que Jesús citó cuando el sumo sacerdote lo conjuró en Mateo 26, 63 a 64. Él estuvo callado hasta que lo conjuraron, y hay una ley, la ley del conjuro, por la que él estaba obligado a hablar, ¿no? Si no pecaba ante el sumo sacerdote. Y por eso en ese caso dijo la verdad. Pero Jesús guardó silencio. El sumo sacerdote le dijo: te conjuro, ahí está la clave, te conjuro por el Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, les digo que en lo sucesivo verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Según la ley de conjuración pública, que está en Levítico 5.1, Jesús debió decir toda la verdad, estaba obligado a contestar y decir la verdad, cuando era conjurado de esa manera. Antes de esto, permaneció en silencio para cumplir con Isaías 53.7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Con un cordero fue llevado al matadero, etcétera, etcétera. Los corderos, cuando los cortan, ni siquiera chillan. En cambio, hágalo usted con un cerdo, ¿no? Verá si chilla.
Pero cuando fue conjurado por el sumo sacerdote, confirmó que él era, en verdad, el profetizado en Daniel 7:13, que vendría con las nubes del cielo, para recibir un reino del anciano de días. Debía sentarse a la diestra del poder, es decir, a la diestra del anciano de días. Siguiente epígrafe: los desafíos al trono. Jesús vivió en la tierra durante la época de la bestia romana, a la que Dios había autorizado para tener el mandato de dominio. Jesús sabía que aún no era el momento de derrocar a la bestia o de recibir el reino que le pertenecía por derecho. Las expectativas mesiánicas de la gente eran de un Mesías que liberaría a Jerusalén del dominio romano, pero debido a que él no hizo eso, los judíos usaron el argumento desde ese momento para mostrar que Jesús no era el Mesías. Sin embargo, el tiempo de Roma acababa de comenzar en el 63 a.C. y aún debía durar más de 400 años. Otras profecías se estaban cumpliendo en el momento de la primera venida de Cristo. En lo que al reino se refería, Jesús tenía que realizar los sacrificios que le profetizaban 2 veces al día en el templo: el sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde, primera obra de Cristo, segunda obra de Cristo, primera venida, segunda venida. Tenía que cumplir Isaías 53. Tenía que desempeñar el papel de su padre David, cuyo trono fue usurpado por Absalón, segunda de Samuel 15:10. Los principales sacerdotes desempeñaron el papel de Absalón en esa historia, y Judas interpretó el papel de Agitofel, quien traicionó a David, segunda de Samuel 15:31. Y esa historia se repite ahora, con otros actores: el falso profeta, la iglesia, que está vendida al sionismo, cegada, y apoya a los rivales de Cristo, que es el sionismo, que son los que están queriendo usurpar el trono. En este caso, el anticristo sería colectivo, ¿verdad? Siempre que se desafía la autoridad en la tierra, lo apropiado es apelar a aquel de quien proviene la autoridad. Los principales sacerdotes desafiaron la autoridad de Jesús de la misma manera profética que Absalón desafió el derecho de David a gobernar. David dejó la ciudad y se fue a un país extraño para esperar la decisión de Dios antes de regresar para reclamar su trono. Así también Jesús fue a un país lejano, el cielo, para apelar su caso al anciano de días o al transferidor de los días, que nos lleva de una etapa a otra, ¿no? De una edad a otra, el que tenía el poder de transferir la autoridad también de uno a otro. Jesús contó una parábola para ilustrar esto, comenzando en Lucas 19:12, que dice: por tanto, dijo, cierto noble se fue a un país lejano para recibir un reino para sí mismo y luego regresar. Cuando Jesús ascendió al Padre para hacer esta súplica, subió al anciano de días y fue presentado ante él, Daniel 7:13. Fue reconocido inmediatamente como aquel llamado a ocupar ese trono, como dice Daniel, Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y esto se confirma en Efesios 1:20-21. Sin embargo, el plan divino era permitir que la bestia de hierro continuara gobernando durante muchos siglos. Por esta razón leemos en Hechos 3:20-21 que el cielo tenía que recibir a Cristo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Ese tiempo de restauración no podría comenzar mientras la bestia romana ostentara el mandato de dominio. El imperio occidental colapsó en el 476, mientras que el imperio oriental, es decir, la Nueva Roma, Constantinopla, colapsó en el 1453. De hecho, esta restauración no puede comenzar hasta que las naciones bestias terminen su curso, su periodo asignado para gobernar. Cabe señalar que Cristo no pudo venir en el año 70 después de Cristo, como afirman los preteristas, porque la bestia de hierro aún gobernaba en su apogeo. Si a Cristo se le hubiera permitido venir a la tierra en el año 70 después de Cristo para establecer su reino, habría socavado el plan divino establecido en Daniel 7.
Siglos antes, Dios había juzgado a Jerusalén y al linaje de David por su continua anarquía y había levantado esos imperios bestias para gobernar, aunque en última instancia no fueron llamados a gobernar el reino. Ese contrato iba a durar 7 tiempos, pero en la época de Jesús, el 33 después de Cristo, incluso en el 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida por los romanos, de los 7 tiempos no se habían gastado ni la mitad. Por esta razón, que Cristo interrumpiera el gobierno de Roma antes de que expirara su contrato, habría violado el plan divino, así como los derechos de la bestia de hierro. Por eso los cielos tuvieron que retener a Jesucristo hasta el momento de la restauración del reino. Podía gobernar en el cielo, pero no en la tierra, y así su reino fue pospuesto para otro día, para otro momento. Siguiente epígrafe, angustias de Daniel. Daniel 7:14 termina con la promesa de su reino profetizado el día en que todos los pueblos, naciones y hombres de toda lengua le servirán. Pero queda en manos del ángel explicar más detalles de esto en el resto del capítulo. En cuanto a la reacción del profeta, leemos en Daniel 7:15. En cuanto a mí, Daniel, mi espíritu estaba angustiado. La palabra es cara, con K. Afligido, dolorido, acongojado, traspasado. Dice, mi espíritu estaba angustiado dentro de mí y las visiones en mi mente seguían alarmándome. Daniel estaba angustiado. La palabra aramea cara usada aquí corresponde a la palabra hebrea cara, que significa cavar a través de, la idea de perforar como cavar un pozo. La palabra hebrea se usa en el Salmo 22:16 profetizando de Cristo, horadaron mis manos y mis pies. La visión de Daniel era muy real para él y como tipo de Cristo se identificaba con el Hijo del Hombre a quien se le iba a dar este dominio. Con muchas visiones y sueños surgen emociones que pueden ser inexplicables y, sin embargo, esas emociones tienen un gran efecto en el visionario. No había ninguna razón lógica para que Daniel se angustiara por la caída de las bestias. Tampoco le dolería haber establecido el reino de Dios, pero como un tipo de Cristo podía sentir la angustia y el dolor de ser traspasado, así como Jesús fue traspasado para poder hacer la obra del Mesías y calificar como rey. De hecho, como veremos en la interpretación angelical de la visión, en realidad serían los santos quienes recibirían el reino. El cuerpo de Cristo participa de sus sufrimientos. Pablo dice en 2 Corintios 1:5, los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia. Cuando Daniel le pidió al ángel que le explicara la visión, el ángel le contó los sufrimientos de los santos a manos del cuerno pequeño. De modo que la angustia de Daniel presagió la angustia de esos santos cuando el cuerno pequeño estaba haciendo la guerra contra los santos y dominándolos hasta que vino el anciano de días, como nos dice Daniel 7:21 al 22. Siguiente epígrafe, el reino universal. En Daniel 7:14 vemos que este reino venidero incluirá personas de todas las naciones e idiomas. Todos le servirán. Esto no es una ilusión, ni siquiera un anhelo de Dios, sino una declaración establecida de la intención divina basada en la naturaleza del nuevo pacto. Es que Dios se ha comprometido a escribir las leyes en nuestros corazones, a transformarnos, ¿verdad?, a cambiarnos. El nuevo pacto se basa en la promesa de Dios, no en una promesa de hombres como el antiguo pacto. 2 Corintios 1:20, Gálatas 3:29, Gálatas 4:28. Las promesas, votos y juramentos deben cumplirse, y esta promesa a Daniel es el resultado de la promesa a Abraham de Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todos tienen la bendición de servirle, porque Él no solo es un Dios de poder, sino también de amor. Su amor se nos demuestra en el hecho de que estuvo dispuesto a morir por todos los hombres, Romanos 5:8. Tomó la iniciativa para cumplir sus promesas de bendecir a todas las familias de la tierra. En Hechos 3, del 25 al 26, se nos da la definición de tal bendición. Dice, a fin de apartar a cada uno de vosotros de sus malos caminos. Por lo tanto, su reino ciertamente incluirá a toda la humanidad, porque Él tiene el poder
el amor y la sabiduría para llevar a todos los hombres al arrepentimiento. No deja esto al azar, ni siquiera a la voluntad del hombre, sino que promete cambiar la voluntad del hombre para que realmente pueda ser salvado. Al final, el reino universal que se establece en la tierra después de que los imperios bestias hayan seguido su curso, crecerá hasta llenar la tierra por completo. Daniel 2:35. El reinado de Cristo con sus santos continuará hasta que la muerte misma le haya sido sometida. Pablo dice en 1 Corintios 15, del 25 al 28, porque es necesario que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será abolido es la muerte, porque todo lo ha sometido bajo sus pies, pero cuando dice todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que le puso todas las cosas en sujeción. Y cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El establecimiento del reino de los cielos, comienza con la primera resurrección, como nos dice Juan en Apocalipsis 24 al 6. En ese momento la muerte será abolida para los vencedores. Sin embargo, es evidente que la muerte no quedará abolida para el resto de los muertos. 1000 años después, en el momento de la resurrección general, todos los muertos, una segunda muerte, la resurrección general de todos los muertos, 1000 años después, en el momento de la resurrección general de todos los muertos, una segunda muerte continuará en la edad del juicio, que es la segunda muerte, que es el lago de fuego, Apocalipsis 20:14. Y entonces al final, allí para el año 49.000, son 7 jubileos de 1000 años, o 49 jubileos, de 1000 años, 7 por 7, 49, entonces la segunda muerte también será abolida. Ahí es cuando es vencida la muerte finalmente. Porque la primera ya fue vencida y después quedará la segunda muerte. La edad del juicio será una época en la que la mayoría de la humanidad desde el principio de los tiempos estará sujeta a los vencedores y a la ley de Dios para aprender justicia, como dice Isaías 26:9. Ellos se inclinarán y confesarán que Él es el Señor en el gran trono blanco, y esto comenzará su tiempo de sujeción bajo sus pies. Pero estos ex incrédulos no serán el último enemigo en ser sometido. El último enemigo será la muerte misma. Por esta razón debe haber un jubileo de la creación al final de los tiempos, como les decía, en el año 49.000. Después de que toda la humanidad haya sido sometida a Cristo y haya sido bendecida por la promesa de Abraham. En ese gran jubileo, la muerte misma será abolida. Tanto la primera muerte, que es la mortalidad, como la segunda muerte, el lago de fuego, juicio divino. Ver que la muerte es el último enemigo es la clave para comprender la restauración de todas las cosas. Si la muerte fuera abolida en la primera resurrección o incluso en la resurrección general, entonces no sería el último enemigo. Si los incrédulos fueran juzgados para siempre sin esperanza de salir de la segunda muerte, entonces la muerte teóricamente nunca sería abolida y los enemigos de Dios continuarían existiendo por la eternidad. Por lo tanto, eso no puede ser indefinido, ni mucho menos algo de tortura, ni nada de eso. Pero cuando el último enemigo es destruido, Dios no puede tener más enemigos en existencia. Además, sabemos que el juicio aioniano no es eterno, como muchas traducciones intentan decirnos, sino que dura por un aión, es decir, un eón o edad. Los ex incrédulos que doblan sus rodillas ante Cristo en el gran trono blanco son los beneficiarios de la promesa de Dios de abolir la muerte como el último enemigo. Eso que pasa en el lago de fuego tiene esa promesa de que la muerte será abolida y el lago de fuego es la segunda muerte, por lo tanto no va a ser indefinido, eterno. Daniel 7:14 nos dice que el dominio del Hijo del Hombre es un dominio eterno. La palabra es alam, que no pasará. Pero Pablo nos dice en 1 Corintios 15,
dominio eterno, Olam. Permítanme que repita. Daniel 7:14 nos dice que el dominio del Hijo del Hombre es un dominio eterno. La palabra es Alam, que no pasará. Pero Pablo nos dice en 1 Corintios 15:28 que el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Esta aparente contradicción se resuelve cuando vemos que es el dominio, es decir, el reino mismo, el que no pasará. Pablo agrega el detalle de que cuando toda la humanidad se haya sometido a él mismo, entonces él se someterá al Padre, entonces él someterá al Padre el reino ya perfeccionado. En otras palabras, el propio dominio de Cristo es una fase temporal del reino. Su propósito es someter todas las cosas. Es decir, digamos que Cristo va a estar gobernando desde el comienzo del milenio hasta el final de la etapa del lago de fuego. Su propósito es someter todas las cosas. Este fue el mandato de dominio que se le dio por primera vez a Adán en Génesis 1:28. Adán fracasó, por lo que el postrer Adán vino a hacer la obra, 1 Corintios 15:45, de someter la tierra. El postrer Adán vino a hacer la obra de someter la tierra, como lo dice 1 Corintios 15:45. Vamos a ponerlo esto así. El propósito original de esta obra no era simplemente dar a todos los hombres una oportunidad de ser salvos, sino llevar realmente a toda la humanidad al reino de los cielos. Debido a que a Dios no le falta el poder para hacer esto, ni la sabiduría para superar el problema de la injusticia, ni el amor para motivarlo, su plan será un éxito rotundo porque no se basa en la voluntad del hombre como lo fue en el antiguo pacto, sino que viene directamente del consejo de su propia voluntad. Efesios 1:11. Bueno, y aquí termina lo que teníamos para hoy. La próxima vez que abordemos el libro de Daniel, que ya sabe que haremos dos vídeos seguidos, vamos a continuar con el capítulo 7, que nos ofrece un breve resumen del ángel, de lo que dice el ángel. Y bueno, el capítulo 8, vamos a ver cuál, va a decir también cómo se titula. Y el capítulo 8, que será el ángel explica el cuerno pequeño. Nos explica qué es el cuerno pequeño. Y bien, ahora les anuncio que el próximo vídeo, que será mañana, o si no es mañana, el día siguiente, Dios mediante, se titula, vamos a ver dos nuevos artículos del blog, del blog Tabernáculos, son artículos del blog Tabernáculos en la recopilación que es mi libro segundo de reflexiones acampados en Gilgal, que son 3 libros que contienen esos artículos del blog Tabernáculos. Y bueno, alguno no es mío, como este, por ejemplo, que es de un tal Gregorio Macridis, un pastor allí en la República Dominicana, de origen griego él, que yo tuve la oportunidad de compartir con él, incluso me invitó a hacer un programa de televisión que lo tienen también en este canal de YouTube, hablando de los últimos tiempos y de todo eso. Bueno, el artículo primero se titula Obstinación, vaca sagrada de la religiosidad y el egocentrismo. Y después veremos otro artículo mío que se titula Tiempo de alineación y conjunción. Vamos a ver cómo estamos en un tiempo en que tenemos que buscar esas conjunciones, esas alineaciones con otras personas dentro del cuerpo de Cristo. Para eso tenemos que llegar a poder discernir el cuerpo de Cristo y buscar la voluntad de Dios para saber quiénes son esas conjunciones superiores que nos ministran, y fundamentalmente será una, aunque puede haber más de una principal y quizás algunas otras, y después esas conjunciones que nosotros entendemos que son las que el Señor nos tiende por abajo o nos pone por abajo, que son aquellas personas a las que el Señor nos permite ministrar a nosotros, a las que nosotros ministramos lo mismo que las conjunciones superiores nos ministran a nosotros. Entonces creo que son artículos muy interesantes porque la obstinación es muy peligrosa y es muy típica de estos finales de Pentecostés donde la gente está en la cerrazón de no querer cambiar
esas preconcepciones y esas cosas y acaban en obstinación y en cerrazón. Y muchos acaban mal, acaban como Saúl, obstinación es idolatría, y eso pues supone pues acabar como Saúl, buscando la divina de Endor y adorando su propia rebeldía, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Gracias, queridos, por acompañarnos hasta aquí, y bendecirles a todos como siempre en el nombre del Señor Jesucristo, emplazarles para el próximo vídeo para que me sigan acompañando, y hasta entonces pásenlo bien.